tardes, queridos amigos. Gracias por permitirnos el privilegio de entrar una vez más en sus hogares en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, un domingo más, hoy en Cinevisión de 2 a 3. Hoy tendremos un programa muy interesante. La doctora Albaluz Rodríguez tiene su cápsula dermatológica con el tema de cuello oscuro, que también se llama Acanthosis nigricans. Así es. Yo les hablaré de un descubrimiento del polio en las aguas residuales en Europa, y tenemos como invitada hoy a la doctora Génesis Tiapa Albano, médico, neuronutrióloga e inmunonutrióloga, que nos disertará sobre temas interesantísimos acerca de la nutrición de pacientes con enfermedades inmunológicas y neurológicas e infantiles. Así que luego de la pausa, no se pierda, siga con nosotros. Buenas tardes y vamos al segmento dermatológico en la tarde de hoy aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y vamos a hablar sobre lo que es la pseudoacanthosis nigricans o el cuello oscuro, en respuesta a una de las preguntas de nuestros seguidores en las redes sociales, que por qué tiene el cuello oscuro. Vamos a ver una imagen que tenemos ahí en pantalla. En la acanthosis nigricans o pseudoacanthosis nigricans, el oscurecimiento de diferentes zonas del cuerpo, por ejemplo en el cuello, en las axilas, entre piernas, suele confundirse muchas veces con sucio, o la gente cree que la persona tiene un sucio en el cuello, y realmente, o cuestiones de higiene. Esta coloración negruzca se debe muchas veces no a factores de higiene, sino a trastornos endocrinológicos. Por ejemplo, las personas que están en sobrepeso y en obesidad o que presentan resistencia a la insulina, se le pone el cuello de un color oscuro. También en las personas que tienen ovarios poliquísticos o quistes en los ovarios, las mujeres presentan este oscurecimiento, inclusive en su zona genital, entre piernas, en el dorso de los dedos, en los nudillos, también en el nivel de los pies, codos, en las rodillas, y se ponen prácticamente los pacientes de dos colores. Muchas veces es una situación de curso benigno, porque hay factores genéticos asociados. Si nosotros tenemos familiares muy oscuros y nosotros tenemos una mezcla racial de color, puede que tengamos esa condición de que tengamos un lado más oscuro que otro. Sin embargo, toda persona que presente ese oscurecimiento en el cuello debe ser evaluado, porque se ha demostrado que es un predictor de diabetes. A veces el paciente primero empieza con el oscurecimiento y con el tiempo desarrolla la enfermedad. No recomendamos la utilización de cremas blanqueadoras sin una previa evaluación del paciente, porque si usted presenta esta negrura o estas manchas negras y no acude a chequeo, puede ser que esté desarrollando una diabetes, le esté subiendo el azúcar y usted no se dé cuenta y lo que presente sea esto. Los pacientes obesos y en sobrepeso que tienen esta coloración, con volver a su peso o perder peso, por sí solos realmente desaparecen en muchas ocasiones mucha de la tinción de la negrura. Se le van por sí solas, solamente con volver a su peso. Otras personas que son delgadas y tienen el oscurecimiento, hay que investigarle con una sonografía si tienen síndrome de ovarios poliquísticos, si se debe esto a esa razón. Por eso es que los pacientes siempre se debe hacer una evaluación integral para nosotros buscar la causa del oscurecimiento y poderle ofertar realmente un tratamiento efectivo que acabe con esas manchas. Como es un pigmento endógeno que nosotros lo producimos, el blanqueamiento se hace muchas veces difícil utilizando cremas y otros procedimientos de blanqueamiento si no llegamos a la razón del por qué están apareciendo estas manchas. Y hay un tipo de estas manchas que muchas veces son malignas,
y que nos dicen a nosotros que el paciente puede estar cursando incluso con cáncer endógeno. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos siempre la evaluación de todo paciente que presente este tipo de manchas en el cuello, axila, entrepiernas, para buscarle su causa y poderle ofertar un tratamiento que le garantice un resultado de blanqueamiento real de las lesiones. Hasta aquí mi cápsula de hoy. No se pierdan nuestra entrevista con la doctora Génesis Tiapa, que es médico-nutrióloga, especialista en las enfermedades de neuronutrición e inmunonutrición. Y recuerden siempre que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y que el programa se pasa a las 2 de la tarde, igual como nosotros estamos en vivo, lo pasamos por Instagram y por YouTube, y también en Instagram pueden encontrar Medicina de Cuerpo y Alma, todas las informaciones correspondientes a nuestro programa. Vamos a una pausa comercial y retornamos con nuestro segmento urológico en la tarde de hoy. Con nosotros y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, tendremos nuestra cápsula médica, que hablaremos hoy sobre el hallazgo de virus de la variante tipo 2 de la vacuna de virus vivos de poliomielitis recientemente en los depósitos de agua cloacales y residuales en Londres. También se ha detectado en Nueva York, y ya en estos países se ha inducido a una campaña de vacunación incluso en adultos jóvenes. Hace unos meses, en esta misma cápsula médica, hablamos de que antes de que viniera el brote, la pandemia mundial del COVID, se había detectado 3, 4, 5, 6 meses antes, sobre todo en Barcelona, pero también en Londres, Nueva York, Colombia, Turquía, se había detectado la presencia en aguas estercolares del coronavirus. Entonces hablamos de la posibilidad de que antes de que suceda un brote, parece que el virus circula en el intestino de los humanos, y que entonces antes de que venga la pandemia se puede encontrar, o una epidemia se puede encontrar en los depósitos de aguas residuales. Esto es lo que ha causado alarma, ya que como les dije en ese momento, en Londres y en Nueva York sobre todo, donde estaba erradicada completamente la poliomielitis, ha aparecido un par de casos en estos países. Y esta alarma es lo que ha causado que se dé el aviso de que se va a iniciar una vacunación masiva en niños que no estén vacunados y en adultos jóvenes. El virus que se ha encontrado en las aguas estercolares es la misma cepa, es la variante 2 del virus de vacuna viva atenuada, que es la vacuna de Savan, que es la que se da oralmente, que tiene sus ventajas, porque cuando se daba en niños, en grupos de niños, con el grupo no se vacunara, el virus se criaba en la parte superior del sistema digestivo y en el sistema digestivo inferior, y seguía circulando, inmunizando así de esa manera a los niños que no se habían vacunado. Pero se ha visto que puede causar algunos efectos muy raros, que no es una excusa para dejar de vacunarse, como casos activos de poliomielitis leve, incluso síndromes de Guillain-Barré. Pero no es una excusa. Tenemos la otra vacuna, que es la vacuna de Salk, vacunas de virus muerto, y entonces esa es de uso parenteral, esa es inyectada como es la del coronavirus. Por eso debemos alertar a las autoridades de República Dominicana que estén alertas, porque ya parece que hay un preaviso con esta aparición de los virus tipo 2 en las aguas estercolares, y se ha iniciado una campaña de vacunación tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Así que exhortamos a las madres de los niños que no han completado su esquema de vacunación a completarlo en sentido general, y que también hagan hincapié en la vacuna del poliomielitis, para que no tengamos después que lamentar algunos casos. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula. Les exhortamos a que sigan con nosotros, hoy con la doctora Génesis Tiapa Albano, quien nos hablará sobre neuronutrición e inmunonutrición. Después de la pausa, sigan con nosotros.
buenas tardes, queridos amigos. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, Medicina de Cuerpo y Alma, tenemos hoy una invitada muy especial. Se trata de la doctora Génesis Tiapa Albano, médico, nutrióloga, especialista también en neuronutriología e inmunonutriología, que nos va a definir a lo largo de la entrevista a qué se dedican estas ramas. Buenos días, buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. De verdad muy feliz de estar aquí. Vemos que usted se dedica, me he encontrado su currículum y he estado viendo, por ejemplo, que usted se dedica a aspectos que prácticamente eran desconocidos para mí, por ejemplo, como la neuronutriología y la inmunonutriología. ¿En qué se basa esta ciencia? ¿De qué se ocupa? Sí, fíjese, realmente se trata de cómo podemos, a través de abordajes nutricionales, poder optimizar, mejorar o prevenir, bien sea procesos en cuanto a la parte de neuronutrición, del inicio de la vida, como por ejemplo los trastornos del neurodesarrollo, o en su defecto, un niño sano, optimizar lo que son las funciones cognitivas. También el abordaje de lo que son algunas alteraciones metabólicas que tienen expresión de clínica neurológica, tiene mucho que ver esto, la neuronutrición, y ya al final de la vida lo que son los trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo las demencias tipo Alzheimer, algunos tipos de otras enfermedades como por ejemplo el Parkinson también, que es una enfermedad neurodegenerativa. La nutrición puede hacer mucho en este contexto y por eso hay una rama que combina lo que es la neurociencia médica con la nutrición que trabaja este tipo de población. Ya desde el punto de vista de inmunonutrición, trabajamos lo que es la expresión clínica de enfermedades donde el sistema inmune se encuentra hiperactivo, bien sea en una enfermedad autoinmune, bien sea en un tipo de alergia o hiperreactividad, como ya dije, del sistema inmunológico. Y pues de esta forma la nutrición puede incidir allí y cambiar el curso evolutivo de una condición patológica. Y pensando en eso de la neuronutriología, también se ocupa usted, por ejemplo, de niños que tienen problemas, vamos a decir, en el colegio, que no avanzan porque lo diagnostican, por ejemplo, de síndrome de hiperactividad y déficit de atención y esas cosas. ¿Existe una dieta para tratar estos problemas? Sí, fíjese que realmente el trastorno de hiperactividad y déficit de atención tiene mucho que ver con cómo el niño come. De hecho, cuando nosotros realizamos la parte paraclínica, que es los análisis, podemos observar muchas veces alteraciones, bien sean metabólicas, como por ejemplo una lactato deshidrogenasa un poquito elevada. También tendemos a ver homocisteínas muy altas, que eso nos traducen una dificultad de ese niño para hacer su proceso de biotransformación o de desintoxicación natural de su hígado. También observamos muchas veces alteraciones en el patrón de la parte nutricional como tal. Son niños que aunque a veces incluso tienen sobrepeso, cursan con malnutrición, vitamina D muy bajita, proteínas muy bajitas, el perfil férrico en una forma que no es la óptima. Entonces todo esto influye en la expresión de este trastorno y podemos optimizarlo. Por supuesto, no es en vez de las terapias, sino en conjunto con las terapias, porque es como si otorgamos ese sustrato energético óptimo para que esas terapias realmente puedan surgir efectos. Al mismo tiempo, en los trastornos del neurodesarrollo como un autismo, como un trastorno inespecífico del neurodesarrollo, como un trastorno del lenguaje también. Doctora, vemos que está muy común el TEA, los trastornos del neurodesarrollo en niños. Ya desde el 1.5 años ya se empiezan a notar los datos de que el niño puede venir con un trastorno, como caminar en puntas, pero los trastornos alimenticios en niños también son bastante frecuentes. Ahora mismo los niños mucho hacen intolerancia a la lactosa, a la caseína desde pequeños y presentan muchos datos gastrointestinales y en la alimentación, que puede ser ese uno de los indicios de que el paciente está cursando con una alteración en el neurodesarrollo. Sí, fíjate que realmente este tipo de trastornos tiene una implicancia relevantísima en la parte intestinal. Te pudiera decir que todos, pero vamos a decir la mayoría por si acaso, de los trastornos de neurodesarrollo que vemos en el Instituto de Neurología Infantil donde yo trabajo, cursan con el hecho de haber hecho intolerancia a la lactosa, con tener a veces estreñimiento, a veces diarrea, con que el niño no le cae muy bien la comida. Es muy frecuente que los niños tienden a tratar de hacerse presión en su abdomen, bien sea con el mueble, bien sea con algún cojín, y esto no es normal. La barriguita
tiende a estar dispépsica o a aumentar de volumen posterior a la ingesta de alimentos. Y entonces, estas son cosas que deben llamar la atención. ¿Por qué? Porque una digestión que no está siendo óptima, un intestino que está tendiendo a inflamarse, que está tendiendo a ser disbiótico. Disbiosis es que la cantidad de bacterias saludables que deberían haber allí no están en la calidad ni en la cantidad adecuada. Y también un intestino que tiende a ser más permeable de lo que debería, es decir, desechos que ocurren allí tienden a entrar a nuestra circulación. Es un punto de partida maravilloso, o sea, como específico, ideal, para que se implante allí un trastorno del neurodesarrollo. Esto, por supuesto, no es una causa específica, pero sí suma de forma importante, y ya esto combinado con muchas otras cosas que se han descrito, como alteraciones hormonales, como alteraciones en la desintoxicación también, como alteraciones conductuales también. Tiene mucho que ver también que cada vez es más difícil para el papá ser un papá presente, dedicarle tiempo de calidad a su hijo. Cada vez es más frecuente el tener a niños con teléfono y con tabla todo el día. Y por supuesto, todas estas son cosas que van sumando y que van afectando ese cerebro que está tratando de avanzar en su neurodesarrollo y que nosotros sin querer o a veces sin tener el conocimiento al respecto, lo vamos propiciando como padres. Entonces, doctora, ¿usted recomendaría en estos casos de estos padres que tienen un niño con TEA dentro del espectro, puede ser leve, moderado, severo, que vayan a una consulta con un nutriólogo? Porque aunque usted dice que claro, esto va a potenciar y aunque el niño continúe en sus terapias, porque no es que la nutrición va a venir a quitarle la terapia al niño, pero ¿usted ha visto mejoría notoria en esos niños después que acuden a la consulta con ustedes? Sí, realmente es fundamental que esto pueda acompañar, porque es como que si va a darnos las bases, los fundamentos de esa respuesta a la terapia. De hecho, tenemos muchísimas referencias por terapeutas de otros centros que me dicen, wow, ese niño no me avanza, ayúdame a ver qué puede estar pasando. Porque cuando nosotros tratamos de trabajar desde adentro, desde la raíz del problema, por decirlo de alguna forma, y tratamos de reparar esas áreas, el niño va a mejorar. Algo que yo siempre le digo a los padres es que el esqueleto de todos los neurotransmisores son aminoácidos y nutrientes, vitaminas. De la acetilcolina, del GABA, de todo. La dopamina, es fenilalanina con piridoxina, todo tiene que ver con cómo ese niño come. Y si nosotros potenciamos eso, podemos ayudar a que esa terapia sea realmente efectiva. Muy interesante. Hablando de eso, usted mencionó todos estos neurotransmisores. ¿Y existe algún suplemento nutricional? Por ejemplo, se habla del DHA, del EPA, de la colina. ¿Tienen efectos estos sobre el desarrollo del cerebro? ¿Es cierto que puede tener efectos positivos? Bueno, hay algunos estudios que han demostrado mejoras, sobre todo en el sentido de lo que llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de crear conexiones neurológicas nuevas y distintas, y la mayoría de las veces, no en todas, pero sí en gran número de los niños dentro del espectro o con alteraciones de su neurodesarrollo, tienen los signos bioquímicos de neuroplasticidad afectados. Uno de ellos, por ejemplo, es una hormona llamada DHEA o dihidroepiandrosterona, tiende a estar bajita, el cortisol tiende a estar alto, y así muchísimos otros parámetros que podemos ver clínicamente que esa neuroplasticidad está enlentecida. Y una de las sustancias que se ha demostrado que mejora este proceso de neuroplasticidad, una de ellas es la colina, sobre todo porque acabo de decir que es parte del esqueleto de la acetilcolina, por ejemplo. De la mielina, son fosfolípidos. Sí, exacto, también de la parte estructural, pero también de los neurotransmisores. Asimismo, el omega 3 o específicamente el EPA y el DHA también ha presentado una implicancia relevante en cuanto a lo que es la parte de la neuroplasticidad. Es muy importante para que ese cerebro pueda formarse por completo. Algo muy importante y de lo que poco se habla es del mismo colesterol. A veces creemos que el colesterol es malo en cualquier persona, en cualquier contexto, y no es así. Hemos tenido algunos niños en donde la mamá los somete a una dieta muy escasa en grasas, incluso saludables, porque es una familia que viene con antecedente de dislipidemia, y el niño empieza a presentar conductas de alteración de su neurodesarrollo. No habla, presta poca atención, y en la analítica vemos un colesterol muy bajito, que también es malo,
Y entonces al corregir esto, el niño mejora su lenguaje. Tenemos niños que hablan perfecto, que en el colegio dice, wow, pero esta es otra persona totalmente. Sí, sí. Usted habló de la dehidroepiandrosterona, del DHPA, pero también he visto algunos suplementos, pero darlo en personas mayores con problemas cognitivos, que es la pregnenolona. Incluso se usa como para aumentar el poder de la memoria, de concentración, todo eso, la pregnenolona. Sí, porque es que fíjense que está todo combinado. De hecho, actualmente hay estudios como lo que es la neuronutrición, inmunología también, todo eso está relacionado. Y cuando nosotros tenemos un ambiente hormonal en general más juvenil, nuestra cognición, nuestro cerebro va a funcionar mejor. Cuando de hecho se ha descrito que en hombres, cuando tenemos testosteronas por el piso, eso invita a una cognición ineficaz. Entonces, cuando eso se corrige, por lo menos a un nivel fisiológico, no estamos hablando de administrar dosis como un fisicoculturismo, sino a un nivel fisiológico de unos añitos antes, entonces esto mejora su capacidad cognitiva. E incluso en el mismo caso en las mujeres, cuando corregimos a una dosis fisiológica, ya cuando están en una etapa de climaterio, esto mejora también muchísimo y también tiene que ver con el contexto. En algunos casos, este declive hormonal propio de la edad afecta cosas como el sueño, como el descanso, y obviamente esto también es un punto de daño a lo que es la cognición, a lo que es el proceso de neuroplasticidad, que antes, pensábamos que podía producirse solo en niños. Hoy día hay estudios que nos hablan de neuroplasticidad en personas de hasta 74 años en el contexto nutricional y hormonal adecuado. Entonces, doctora, viéndolo desde ese punto de vista, no solamente son enfermedades que afecten en sí el sistema nervioso, sino que el cerebro para su desarrollo necesita una buena nutrición. Y por eso mucha gente puede tener entonces enfermedades por no tener una nutrición adecuada o por tener deficiencias en los alimentos, vitaminas, para que el cerebro se desarrolle. Doctora, con respecto a la lactancia y a las leches que hay en el desarrollo de los niños, ¿ustedes recomiendan suplementos aparte de la leche normal que se le da a los niños después que dejan la leche materna? Porque supuestamente las leches que son sustitutivas, las fórmulas, vienen con todo eso incluido, que supuestamente potencian el desarrollo cerebral en niños hasta los 5 años. Pero hay niños que no toman leche. Sí, fíjese lo siguiente, realmente las fórmulas, la mayoría de ellas, sí tienen incluido DHA, tienen incluidos algunas hasta probióticos. Sin embargo, como estamos hablando de la relación que esto tiene con la salud digestiva, y en la mayoría de los casos están cargadas de caseína, que es la proteína del suero de la leche, y que esta proteína tiende a ser inflamatoria, sobre todo en este contexto que estamos hablando, entonces no sería la mejor parte, porque serían unos nutrientes muy costosos intestinalmente hablando. Me van a traer un beneficio, pero no va a ser perceptible por la inflamación que me están generando a nivel intestinal, que me va a afectar todo el cuadro. Las que no tienen caseína a veces están cargadas de mucho azúcar, tienen jarabe de maíz alto en fructosa, entonces por esa parte tampoco es beneficiosa. Nosotros, como filosofía del centro, preferimos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, posteriormente hasta que se pueda, y pensamos que posterior a los 2 años, como lo dicen la mayoría de las sociedades pediátricas en todas partes, el niño no necesita leche, sino que necesita comida. Densa nutricionalmente y nutrientes que puedan acompañarlo. Sí, es bueno que usted hable de la lactancia materna, porque la semana pasada, y yo creo que esta es la semana mundial de la lactancia materna. Así es. Y usted habló de los componentes que no son muy beneficiosos de estas fórmulas, y una de ellas es el aceite de palma que se le echa. Tiene mucho aceite de palma y muchos carbohidratos, y prácticamente son leches muy artificiales. No se puede comparar con la lactancia materna. No, para nada. De hecho, una de las maravillas de la leche materna es que tiene triglicéridos de cadena media, que son como un combustible maravilloso para lo que es la formación del cerebro, para lo que es la neuroplasticidad. Nos permiten tener energía rápida
y de buena fuente, y ese cerebrito comienza a formarse de una forma maravillosa. Aparte tiene muchísimo EPA, DHA, o sea, está hecho de forma perfecta, por supuesto, por quien lo hizo, ¿verdad? Lo fabricó el mejor fabricador, que es Dios. Y entonces, este es el nutriente ideal para un niño de esa edad. Cuando usted se refiere a los ácidos grasos de cadena media o cadena corta, ¿se refiere al ácido butírico? Los de cadena corta sí son el butírico, pero los de cadena media son como, por ejemplo, el ácido palmítico es uno de ellos. El láurico. El láurico también es otro de ellos, que también podemos verlo exacto en el aceite de coco, sí, pero la lactancia materna lo trae dentro de sí. Sí. Y que aumenta la absorción de los otros nutrientes también. Totalmente. Y las fracciones de la proteína de la leche, el más importante es el suero, el más importante es lo que le dicen el whey. La caseína, el whey de absorción rapidísima, la caseína dura un tiempo y ayuda a la sustentación, a la eliminación del hambre, los macropéptidos, los micropéptidos, las lactoferrinas, todo eso que ayudan al desarrollo de la inmunología y el desarrollo de las placas de Peyer en el intestino, los ganglios submucosos. Sí. Exactamente. Y fíjense que la caseína del humano es totalmente distinta, incluso la misma caseína de la cabra es totalmente distinta a la de la vaca. Realmente hasta ahora la que se ha descrito como más inflamatoria es la caseína de la vaca, porque es un tipo de caseína A1 y es la que más se le ha descrito daño intestinal en este sentido. O sea que si tenemos intolerancia a la caseína, la leche materna está totalmente indicada y favorecida. Sí. Doctora, y muchos pediatras nos recomiendan el consumo de azúcar en el primer año de vida en los niños. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con que el azúcar no debe recomendarse en ningún periodo de la vida. Realmente el azúcar comenzó a usarse como alimento en la época donde comenzaron a explotar los esclavos, la población menos favorecida a nivel de Sudáfrica, para tratar de otorgarle una energía rápida y barata, que le saliera muy barata. Comenzaron a hacer infusiones de agua con azúcar. Y eso era lo que le permitía, aunque estuviesen microdesnutridos, por decirlo de alguna forma, o sea, no tenían nutrientes suficientes, no tenían proteínas, pero con esa agüita caliente con azúcar, ese obrero trabajaba ese ratico y eso era lo que le importaba al amo. Entonces nosotros estamos intencionalmente sometiendo a nuestros hijos y a veces a nosotros mismos a un combustible barato, desprovisto de nutrientes y que nos afecta el sistema, que nos inflama, que es contrario a lo que necesitamos como combustibles. Yo soy partidaria de que no debe ofrecérsele nunca. Obviamente vivimos en una cultura y nuestra cultura es mucho de comer, el compartir es a través de la comida. Y en ese contexto, si más adelante se presenta una situación en la que, ok, el niño había un cumpleaños y probó algo, no va a pasar nada, pero si yo desde pequeñito lo expongo crónicamente a esto, va a generar un daño y de hecho lo vemos. Antes pensábamos que la diabetes tipo 2 era solo de adultos. Yo he visto niños de 3 años con diabetes tipo 2, con insulinoresistencias. Y esto no es un juego, porque cada vez que diagnosticamos una diabetes tipo 2 estamos a pocos años de probablemente hacer una amputación. Y el diagnosticarlo en un niño de 3 años no es un juego. Y aunque lo queramos mucho y wow, qué feliz se ve el niño cuando le das una paleta, no es la forma adecuada de expresar el cariño, pienso yo. Sí, aquí también es muy cultural eso. Los abuelos y todo es regalando postres, bizcocho, comida y realmente si ven un niño delgado, un postre, un dulce, se premian, sí, se premian. Y la gente, y ellos se hacen adictos al azúcar temprano. Sí, y el problema realmente es que luego es que vemos las consecuencias. Luego, wow, ¿por qué me es tan difícil no elegirlo? ¿Por qué no puedo dejar de ser dependiente a este alimento? Y todo comienza desde pequeños, porque nos acostumbramos a premiarnos con algo que nos hace daño. Si nos ponemos a pensarlo desde el punto de vista lógico es como raro, pero eso estamos aprendiendo. Y realmente el momento que podemos cambiarlo es ahora con los niños, podemos comenzar a hacerlo distinto, podemos premiarlos de otra manera, podemos hacerlo diferente y estaremos cambiando una sociedad que actualmente está prácticamente enferma. Doctora, se está hablando mucho modernamente del fasting, del ayuno, ¿no? Pero se habla como un método para perder peso. Sí, pero lo enfoco en el sentido de que hace 10 años le dieron premio Nobel a un japonés, no tengo el nombre, que habló de la autofagia, que es el momento en que el cuerpo no tiene calorías y aprovecha para hacer un proceso de reciclamiento, de
de autocomerse estructuras viejas intracelulares, de regenerar los telómeros, todo eso. Y eso, uno de los inductores de la autofagia que prolonga la vida, es el ayuno, entre ellos también el resveratrol, la sustancia del vino, y se hace a través de un sistema que se llama las sirtuinas, la SIRT1 y la SIRT2. Sí. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Es cierto que pasar hambre prolonga la vida? Sí, perdón, sí, pero no como lo hacemos culturalmente o no como popularmente se vende. Realmente lo que se llama como ayuno intermitente difícilmente provoque algo de autofagia. Eso solamente, como usualmente se practica, es generar un poco de restricción calórica y perder peso. Cuando hablamos de autofagia, hablamos de un ayuno que llega a pasar las reservas de glucógeno, porque en ese momento en donde realmente entramos en una verdadera autofagia, hay 3 tipos de autofagia. Está la macroautofagia, que esa se llega más rápido, la microautofagia y la autofagia mitocondrial. Y cuando llegamos ahí es que realmente podemos hacer un reciclaje de todas las proteínas que están en deterioro. Es maravilloso desde el punto de vista microscópico cómo se ha podido evidenciar que realmente es como que el cuerpo fagocita lo que está dañado y se queda con lo que está nuevo, bueno. Sin embargo, la mayoría de las personas con una alimentación cotidiana, occidental, tendrían que estar 3 días sin comer para llegar a esa autofagia total. Wow. Entonces, hay que ensayarlo. Hay sustancias que pueden ayudar, como incluso la misma epigalocatequina del té verde, como también el resveratrol. La metformina es un mimético del ayuno maravilloso también. La semaglutide, ahora que está de moda, el Ozempic. También el Ozempic. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con esto. No es algo que debamos ni podamos hacer como una forma de pasatiempo en nuestra casa. Sí, el apoyo nutricional adecuado, el apoyo médico. Y lo más maravilloso, según mi criterio de la autofagia, es qué yo hago después. Porque muchas veces vemos personas que dicen, no, yo estoy ayunando y entonces termino mi ayuno con una hamburger o una pizza porque yo estoy ahorrando mis calorías para comerme todo. Y eso es un desastre. Eso invita a la insulinoresistencia, eso invita a la inflamación, al problema digestivo. Muchas personas pueden hasta vomitar luego de esto. Pero sí, luego de este proceso de autofagia, yo comienzo a entrar en mi cuerpo en un estado de nutrición progresiva, adecuada y rica en los nutrientes esenciales. Es maravilloso lo que sucede también desde el punto de vista de restauración neurológica. No, y no solamente se habla de la restricción calórica, sino en inglés las siglas son CRON, C-R-O-N, restricción calórica con nutrición óptima. Exactamente. Eso es lo que usted dijo ahora, sí. Sí, fíjate que en un principio se hablaba de restricción calórica porque es que los modelos que usaron fueron ratones y pensaron que era suficiente. Sin embargo, la tasa metabólica de cualquier ser equivale a la superficie corporal y obviamente en ratones con restringir calorías era suficiente para que hicieran autofagia porque su masa relativa a su superficie era muy pequeña comparado a un humano. Realmente necesitamos mucha más restricción en el humano para poder hacer la misma autofagia que hace un ratón con solamente restringir calorías. Y es por eso que ahora ya se habla más del fasting, porque se hizo en una célula diferente, se hizo de otra manera. Doctora, ¿y cuál edulcorante usted recomienda? Porque entonces, ¿verdad? Ya lo que estamos ya adictos al azúcar y queremos un edulcorante que nos haga menos daño. ¿Cuál usted de todo? Porque hay muchísimos edulcorantes en el mercado y uno puede encontrar que fructosa y muchísimas azúcares que supuestamente no engordan, no hacen daño. ¿Cuál usted recomendaría que es la menos nociva para uno consumir? Sí, usualmente yo uso y recomiendo 2, que es la stevia. Lo malo de la stevia es que tiende a dejar un sabor amarguito, a muchas personas no le gusta, a otros sí. Actualmente también tiende a mezclarse con algo que se llama eritritol, que le mejora el sabor y que a dosis moderadas no tiene ningún tipo de problema. Y por otro lado tenemos lo que es el monk fruit, que es un azúcar natural que no presenta carga glucémica, no presenta carga insulínica tampoco, y también es de forma natural, es inocua desde el punto de vista gastrointestinal, es inocua desde el punto de vista metabólico. Sin embargo, como quiera,
el hecho de depender del sabor dulce no es bueno para el cerebro en ningún aspecto, es algo en lo que es bueno que trabajemos, en lo que yo elija algo dulce y no que yo necesite algo dulce. Eso es algo una conversación que hay que tener con nosotros mismos y es algo en lo que hay que trabajar. Un acuerdo, llegar a un acuerdo. Hay una azúcar nueva que se llama, una sustituta, se llama alulosa. Sí, he estado viendo sobre ella y hasta ahora he visto que los resultados también son bastante buenos. Existe en la naturaleza como tal. Sí, y no, hasta ahora los estudios que he visto no disparan la glucosa ni la insulina tampoco. Sí. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a una pausa comercial. En breve retornamos. De Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento y estamos conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Génesis Tiapa, médico nutrióloga, especialista en neuronutrición e inmunonutrición. Estamos hablando de todo con respecto a la nutrición en general. Doctora, me gustaría preguntarle el asunto de qué aceite realmente que uno debe de consumir para cocinar los alimentos, porque he visto algunos coaches que recomiendan el aceite de aguacate para cocinar, que no se puede usar el de canola. Otros cocinan con aceite de oliva, otros dicen que no se debe consumir el de oliva. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Realmente es bueno consumir aceite de aguacate para los alimentos? Ok, bueno, en relación a los aceites, es importante comenzar hablando de que debemos priorizar el uso de aquellos que tienden a tener menos forma de desnaturalizarse o de afectar su estructura cuando lo vamos a ingerir. ¿Por qué? Porque mientras más fácil es de desnaturalizarse, mientras más fácil se descompone, afecte, se hidrogena. Y cuando se hidrogena, se oxida. Y cuando se oxida, afecta a nuestro cuerpo generando algo que se llama peroxidación lipídica, que realmente es uno de los principales males y es la razón de que algunas partículas de LDL tiendan a pegarse al endotelio vascular. No todas las LDL hacen esto. También hay otras razones por las que esto sucede, pero eso es lo que debemos evitar principalmente, la peroxidación lipídica. Entonces, en este sentido, los aceites que son poliinsaturados son los que más fácilmente van a hidrogenarse, oxidarse y dañar nuestro organismo, generar inflamación. ¿Cuáles son esos? El aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de girasol. Adicionalmente a esto, estos aceites son muy ricos en omega 6 y si nosotros como parte de nuestra nutrición consumimos mucho más omega 6 que 3, nuestro cuerpo va a desatar una vía que se llama la del ácido araquidónico y vamos a tender a la inflamación. Vamos y a eso no es bueno. Prostaglandinas malas. Exactamente. Y vamos a estar más inflamados de lo que deberíamos. ¿Y por qué esto es malo? Porque la inflamación está determinada como una de las principales causas y determinantes y disparantes de muchos de los procesos patológicos crónicos que hoy día vemos. Entonces, tomado esto en cuenta, es mejor los aceites monoinsaturados, como por ejemplo tenemos el omega 9 que está en el aceite de aguacate, en el aceite de oliva. Exacto. También tenemos aceites omega 3, que eso lo encontramos principalmente en lo que son los derivados de pescados, de mejor calidad posible, el salmón salvaje. Muchas veces el salmón del súper tiene más omega 6 que 3, hay que comprar de calidad. Y también tenemos ya lo que son las grasas saturadas, que estas como no tienen insaturaciones, no tienen lugares para que se añada ahí hidrógeno, ni para que posteriormente puedan oxidarse. Entonces, estas grasas como lo son el aceite de coco, como es también algunas grasas saturadas derivadas de animales, son de mejor calidad para el proceso de poder calentar sin que esto pueda afectar esa estructura y hacernos daño. Oh, entonces es bueno para nosotros consumir el aceite de aguacate en las comidas. Sí, para cocinar el aceite de aguacate puede usarse para cocinar. Algo importante que no mencioné ahora es lo que es el punto de quemado, el punto de smoke. Si nosotros no llegamos a estos aceites que son monoinsaturados como oliva, como aguacate, a ese punto de smoke, es muy difícil que se desnaturalice. El aceite de aguacate es uno de los que tiene el punto de quemado más alto, más elevado, por lo cual puede incluso hasta freírse
que no es una de las mejores tipos de cocciones, pero en caso tal, en algunos momentos de la vida, que vaya a freírse, esta sería una de las mejores opciones. El aceite de oliva puede calentarse, pero lo ideal es que no sea una temperatura tan elevada, porque también tiene un punto de smog que es un poquito más bajo. O sea que uno sí puede cocinar, pero no llevarlo hasta que el aceite esté sumamente caliente, porque ahí entonces sí se desnaturaliza. Doctora, y pregunta uno de nuestros colaboradores en el programa que si la manteca de cerdo se puede utilizar para cocinar, si usted lo recomienda. Bueno, la manteca de cerdo es una grasa saturada, no va a desnaturalizarse. De hecho, en estos lugares donde crían animales, se puede ver cómo puede almacenarse la manteca de cerdo por meses y no le pasa absolutamente nada, no huele mal, no se daña, no le pasa nada, sin conservantes, sin químicos, sin nada. Entonces, esta pudiera ser una buena fuente para cocinar. Yo siempre apunto a lo que es la variedad. ¿Por qué? Porque si siempre usamos lo mismo, vamos a estar desprovisto de otras cosas o de otros nutrientes que nos favorecen. Entonces, también parte de lo mismo que les hablaba del omega 6. Si siempre usamos manteca de cerdo, también sumamos esa parte de más omega 6 que 3, por eso es bueno la variedad. Pero sí puede usarse para cocinar. Doctora, hablando una vez de aquí en una de nuestras cápsulas, hablamos de la inflamación, de que una dieta mala, grasas malas se van por la vía metabólica del ácido araquidónico, entonces se sintetizan prostaglandinas malas. Entonces, el cuerpo también como defensa tiene un mecanismo contrario a la inflamación que se llama la resolución, donde hay unas prostaglandinas buenas que se sintetizan a partir del omega 3, que se llaman resolvinas y todas esas cosas. ¿Puede abundar un poco en...? Sí, de hecho es importantísimo. Hace mucho tiempo, en un principio se trataba, o sea, lo ideal era que pudiéramos tener un equilibrio de 1:1 de omega 3 a omega 6. Actualmente, cuando yo estudié medicina nos decían que por lo menos debía ser 3:1, sí, un omega 3 y 3 del 6. Yo particularmente pienso que debemos tener suficiente cantidad de omega 3 porque es muy fácil consumir el omega 6. En cambio, con el 3 hay que ser bien intencional. Entonces, si tenemos este equilibrio, vamos a asegurarnos de que si estamos ante un proceso patológico o inflamatorio, vamos a tener el grado necesario de inflamación. La inflamación no necesariamente es un problema cuando es crónica, de bajo grado y mantenida en el tiempo, pero cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de infección bacteriana, es necesario que haya inflamación ahí porque eso es parte de la ayuda que da nuestro cuerpo para matar esas bacterias. Entonces, es necesario ese equilibrio entre las prostaglandinas que son proinflamatorias, las que son resolvedoras, por decirlo de alguna forma, de esta inflamación. Y algo importantísimo que también suma a este estado de inflamación crónica de bajo grado que vemos tanto, es los acúmulos de grasa en nuestro cuerpo. Cuando tenemos grasa, principalmente grasa visceral, en una cantidad mayor a la que deberíamos, esta grasa tiene la particularidad de ser metabólicamente activa. Esta es la grasa que está alrededor del hígado, del corazón, del riñón, que es necesaria, es la que sostiene los riñones en su lugar, entre L4 y L5. Sin embargo, cuando está en mucha cantidad, esta grasa libera citoquinas inflamatorias. Y esta liberación constante de citoquinas inflamatorias, más omega 6 que omega 3, y lo mismo inflamación que se genera por las grasas malas, y la misma inflamación que se genera por la caramelización proteica, de que comemos mucho azúcar. Entonces tenemos el cuerpo del humano promedio de la sociedad actual inflamado como un globo que en cualquier momento va a explotar y va a generar cualquier enfermedad crónica y degenerativa. Y nosotros estamos viendo muchísimas enfermedades autoinmunes, o sea, enfermedades que anteriormente ni siquiera se mencionaban. Ahora vemos muchos lupus y en edades mucho más tempranas, y pudiera tal vez la alimentación ser causa de que estemos enfermando tan jóvenes y de enfermedad importante. Porque anteriormente, en el caso de mi práctica médica, que es dermatología, no veíamos tanto enfermedades del colágeno, tanto pacientes que esclerodermia, que enfermedad mixta, y tempranamente estamos recibiendo muchísimo paciente. Entonces, si es tan importante el hecho de estar bien nutridos para estar desinflamados, porque la inflamación puede inducir a cualquier enfermedad autoinmune, inducida simplemente se puede comportar la inflamación como un antígeno y desarrollar una persona una enfermedad autoinmune. Sí, claro que sí.
porque yo digo, Dios mío, pero que tantas enfermedades autoinmunes, cuando nosotros no veíamos tanto eso, tiene sí, que realmente, ser... por ejemplo, en este mes, yo he tenido como 10, 15 pacientes que no sabían que tenían Hashimoto y que Muy porque frecuente. van a consulta, porque no pierden peso, porque se comen cualquier cosita y de una vez aumentan muchísimas libras por una digestión que es ineficaz. Ya de una vez a mí me va resonando, bueno, esto probablemente pueda ser un Hashimoto. En algún momento yo tuve hipotiroidismo y ya luego se me quitó. El hipotiroidismo franco no se quita así. No, claro que no. Entonces de una vez yo, no, esto suena a tiroiditis, suena a alguna situación autoinmune. Lo contrario, que no es Hashimoto sino Graves, pasa mucho que la mujer tiende a que se le baje la presión de repente, que de repente me da mucha sed, que me dan como unos bajones de tensión, que me desmayo, pero no me encontraron nada. Cuando tomo sal con agua o electrolitos me mejoro, entonces de una vez autoanticuerpos para tiroides y observamos que tienen este diagnóstico y es tan frecuente y lo peor es que un abordaje endocrinológico normal puede hacer tan poco por estas personas que es necesario evaluar ya desde un punto de vista de inmunonutrición. Y es que realmente me ha pasado, pacientes que pierden pelo, encontramos las pruebas tiroideas dentro de lo normal, pero cuando yo le envío un panel autoinmune para yo ver si tiene una enfermedad como un lupus, que él tomando el cabello, entonces me encuentro con los anticuerpos, por ejemplo, que produce la enfermedad de Hashimoto. Y muchas veces cuando lo enviamos al endocrinólogo, dice, no, eso no es de eso. No es por eso que te están poniendo el pelo. Porque entonces piensan que porque las hormonas están dentro del rango, no tienen la enfermedad. Exacto, es pero el patrón común. Inflamatorio está. Y los signos clínicos muchas veces claro están. Sí, de hecho, yo tuve una paciente que tenía Graves, se le extrajo la glándula completa, ella estaba medicada con levotiroxina, pero cuando ella no seguía un abordaje, cuando soltaba la alimentación que a ella le favorecía, sus suplementos, siempre se le bajaba la presión. Ella tenía que estar constantemente tomando electrolitos muy concentrados para que no sucediera esto, pero aún sin tener tiroides, tenía sus anticuerpos alterados. Claro. Y cuando mejorábamos esto con el abordaje que a ella le correspondía, los síntomas cesaban, sin tiroides, pero con los anticuerpos positivos. Lo que pasa es que es sistémico. Exactamente. Es sistémico. Yo me he encontrado con anti-TPO, antitiroglobulina positivo, paciente que está perdiendo cabello, aunque las pruebas están normales, tiene su enfermedad autoinmune establecida ya. Exacto. Es causa de la enfermedad autoinmune de la pérdida del pelo. Y a muchos pacientes, a muchos especialistas les cuesta creer eso, que piensan, no, pero tú estás controlado. Sí, pero es que yo pienso que nuestro principal error es que a veces vemos análisis y no vemos a la persona. Y a mí me enseñaron que los análisis son para confirmar lo que yo veo en un paciente y no para yo saber todo de esa persona. Yo debo primero evaluar, yo debo examinar al paciente, yo debo hacer un examen físico real, escucharlo, tomarme el tiempo de ver realmente qué es lo que le pasa a esa persona y los análisis van a confirmarme esto, no al revés. Y a veces, por la misma dinámica médica, por lo mismo que son muchos pacientes, poco tiempo, sobre todo en lugares públicos, es prácticamente imposible, pero no nos podemos tomar el tiempo de hacerlo de la forma correcta y es algo en lo que debemos trabajar ya nosotros como profesionales de la salud de forma interna para realmente poder brindar salud de calidad a nuestros pacientes. Y para eso está este programa, porque realmente nosotros traemos los especialistas aquí en Medicina del Cuerpo y Alma, porque muchas veces hay mucho desconocimiento, inclusive de nosotros mismos. Yo misma no sabía que había una especialidad dentro de la nutrición que sea una neuronutrición. Cuando yo me encuentre con un caso que involucre, por ejemplo, su área, ya yo tengo ese conocimiento. Y este programa viene para la educación tanto de la población como también al personal de salud que trabaja con los pacientes. Doctor, y volviendo al tema de los omega 3 y los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, se llaman así porque supuestamente el cuerpo no los puede sintetizar, pero resulta que sí, en una pequeña parte, a partir del aceite de
de linaza, del ácido alfa-linolénico, ¿verdad? Se llama. Sí. Nosotros tenemos una enzima que los convierte en EPA y DHA, pero en muy pequeña cantidad. Sí, y en una cantidad insuficiente también. También. Por eso es importantísimo que si no podemos consumirlo de forma regular, podamos suplementarlo directamente como EPA y DHA, porque aunque si comemos linaza, si comemos chía, no llega a al rango antiinflamatorio que nosotros necesitamos. Exacto. Y en cuanto a la dieta de los pacientes oncológicos, ¿es cierto eso de que a los pacientes oncológicos no se les puede dar mucha vitamina, muchos suplementos, porque estás alimentando, entre comillas, también el cáncer? Sí, eso dicen realmente. Lo que pasa es los que... oncólogos, ¿verdad? Sí. Eso es una idea que nació desde que vieron que el metrotexate podía mejorar en algunos casos, porque en algunos casos bloquea la captación de ácido fólico y puede frenar el crecimiento de algunas especies de tumores sólidos, no en todas. Y entonces, por esta idea, pensaron que eso podía ser traspolable a toda lesión tumoral y a todos los casos y a todas las vitaminas. No sucede así, según lo que a mi conocimiento confiere. Sin embargo, sí hay algunas vitaminas que tienen poder antioxidante que en el contexto de una quimio, que es una terapia prooxidante, no nos favorecen combinarlas en ese momento. Ahora bien, en la alimentación del cáncer, ahí pudiéramos hacer un programa solo para alimentación del cáncer, pero yo me formé en un instituto de abordaje metabólico de los tumores sólidos en Argentina, donde ellos trataban con un abordaje metabólico que incluía la nutrición, incluía una serie de otros bloqueos de los sustratos energéticos por la lesión tumoral, y podíamos ver remisiones en algunos pacientes en conjunto con su tratamiento base, como quimio, como radio, y en otros sin ello. ¿Por qué? Porque todo crecimiento poblacional, incluso de la célula, tú puedes atacarlo por la tasa de replicación, que es lo que hace la quimio, es lo que hace la radio, o también puedes cortar el sustrato energético, que es lo que hacemos desde el punto de vista de la constricción metabólica. Ahora, algo muy importante es que también hay gente diciendo que solamente teniendo una dieta cetogénica se sana el cáncer, y no es así. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un sistema de recompensa, un sistema de equilibrio. Y el cáncer es como si fuese inteligente. Inteligente también. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lesión tumoral que realmente tiende a consumir glucosa en su mayoría, o en un principio casi exclusivamente, porque genera energía en el citosol, no puede hacerlo en la mitocondria. Se ha visto microscópicamente a través del microscopio electrónico cómo esas crestas mitocondriales están dañadas, entonces no puede hacer una fosforilación oxidativa normal en las crestas, sino que lo hace en el citosol, y en el citosol solo puedo consumir glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta manera, en un principio, pudiera ayudarme, pero si yo mantengo solo este abordaje en el tiempo, va a ocurrir algo que se llama gluconeogénesis. Yo puedo no comer nada de azúcar, de hecho yo puedo no comer nada de nada, el hígado lo va a fabricar, y yo voy a tener un azúcar normal porque mi hígado va a formarlo. Entonces, si hacemos esa constricción dietética más el bloqueo de la gluconeogénesis, también tenemos aminoácidos nuestros que pueden ir por la vía del ciclo de Cori a formar otros combustibles del tumor, como glutamina y como alanina. El de Krebs también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito bloquear todo al mismo tiempo en momentos específicos para crear una verdadera constricción energética de esa lesión para que pueda funcionar. Eso es lo que hacía allí en el Centro de Terapia Metabólica en Argentina. Para que el cáncer no se alimente. Sí, pero hay que hacer bloqueos momentáneos. Eso no es algo que voy a estar un mes haciéndolo. De hecho, en algunos casos llegaron a tener glucemias de 20, pero esto tiene que ser médicamente controlado. La persona estaba recibiendo el combustible de otra forma. Estaba encamada, no estaba haciendo actividad física, tenía un suero endovenoso de sustancias que bloquean, que se han descubierto que son análogos estructurales de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Estructuralmente son idénticos, pero no tienen actividad intrínseca metabólica, no generan el ciclo de Krebs. Entonces, esto confundía la célula tumoral, captaba esto, la célula sana no importa porque se estaba alimentando por otra vía metabólica y por eso funcionaba. Le iba muy bien a los pacientes. Bueno, súper interesante. Nos podemos pasar una semana conversando con la doctora Génesis Tiapa, pero el tiempo en televisión es muy limitado. Corto.
Y nada, le damos las gracias, doctora, por haber accedido a nuestra invitación. Gracias Muy a interesante, ustedes. sumamente interesante. Y verdad que la vamos a invitar otra vez para que nos siga hablando. Ella está en el staff de este programa. Sí, sí, sí. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, muchas gracias por habernos permitido entrar una vez más en sus hogares, todos los domingos de 2 a 3, aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. No se pierda, siga con nosotros.